Bien, vamos a dar comienzo a la actividad, así todos nos podemos manejar con el tiempo que habíamos previsto. Autoridades y miembros de la Masonería del Uruguay, consejeros del CIEM, señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de reflexión del Centro de Investigación y Estudios Masónicos. Les agradecemos la presencia, que naturalmente le da el marco apropiado al objetivo que nosotros pretendemos, que es establecer reflexión y el intercambio de ideas en un ambiente de tolerancia a efectos de lograr una mejor cooperación y armonía. Para aquellos que están acompañándonos por primera vez, les decimos que en el Salón Confraternidad Americana, ese es el espacio donde la Masonería del Uruguay, en base a sus lineamientos iniciáticos, simbólicos y éticos, busca escuchar el mensaje, el resultado de investigaciones y los puntos de vista de invitados especiales sobre temas de actualidad, que evidentemente están en la agenda de nuestra orden y sobre los que hay diferentes posiciones en el seno de la sociedad. La jornada de hoy va a constar de una conferencia de aproximadamente unos 40 minutos y culminada la misma se va a abrir un espacio para reflexiones breves y preguntas, preferentemente por escrito, para lo cual ahora, en la medida que se les ocurran, le pueden pedir a Álvaro que les arrime, acá tenemos las hojitas. Eso será hasta la hora 19:45, que es la hora de finalización estipulada para que todos atendamos adecuadamente nuestras obligaciones. Ese espacio va a ser moderado por el director académico del CIEN, el máster José Quechichian. La conferencia se titula, como se puede ver en la pantalla, El hombre y la tecnología, derechos y libertades en un mundo gobernado por los datos, y el disertante será el magíster Federico Monteverde, del cual vamos a compartir un breve currículum. Dentro de la formación es magíster en Gobierno Electrónico en la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Es analista programador egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Obtuvo posgrados en análisis y gestión de redes sociales y en análisis de redes políticas en la Universidad Bolivariana de Chile. En cuanto a su experiencia, es presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Es presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Es docente de la Universidad ORT a cargo de las disciplinas Análisis de Redes Sociales. Integró el órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales y Asociación de Habeas Data número 17.838 en el Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente se ha desempeñado en el ejercicio libre de la profesión en el ámbito del software y las tecnologías de la información. Federico, el público es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un gusto compartir esta tarde de reflexiones con ustedes. Les agradezco que, a pesar del frío, estén acá poniéndole calor a esta tarde y bueno, la idea es reflexionar, una jornada de reflexión, por lo tanto la invitación va a ser precisamente a eso. En primer lugar, quiero agradecer a la Gran Logia de la Masonería del Uruguay y al CIEM por la invitación y por entender que puedo aportar algunos elementos como para estimular la reflexión acerca de este tema que es tan importante y que está presente en la vida de todos nosotros día a día. Les quiero comentar que el enfoque que voy a darle a esta charla es en clave de desafíos, ¿sí? En clave de atender a los efectos de las tecnologías en los derechos y las libertades fundamentales, y como objetivo planteado es que se vayan con más preguntas que respuestas. Es decir, si ustedes de aquí se van con más preguntas que respuestas, entonces mi objetivo habrá estado cumplido. Antes de comenzar, una salvedad, por todo lo que voy a decir ahora, a continuación. No crean que yo soy una persona antitecnología, contraria a la tecnología, sino todo lo contrario. Me formé en ellas y trabajo de ello.
y tampoco soy de vendedores de miedo que utilizan el miedo para fundamentar o justificar determinadas cosas. Simplemente lo que pretendo es estimular la reflexión acerca de estos temas. Lo primero que creo que es necesario señalar es que la tecnología y sus efectos no es una cuestión de futuro, no es que estamos mirando al futuro, sino que es una cuestión de hoy, es una cuestión del presente. De hecho, la tecnología ya está teniendo un alto impacto en diversos ámbitos de nuestras sociedades, por ejemplo, en el trabajo, en la educación, en la generación de nuevos conocimientos. Pero no se agota ahí, porque también incide en el comportamiento humano, en las relaciones interpersonales, en la cultura y en las instituciones. La democracia liberal y el Estado de Derecho se enfrentan a una doble crisis. Lo que siempre ha concitado más la atención son los regímenes autoritarios. Pero en un mundo gobernado por los datos, como ponemos ahí, un mundo gobernado por los datos representa un desafío mucho más profundo para el ideal básico liberal, la libertad humana. Desde hace siglos la democracia ha logrado sobrevivir a numerosos demagogos y autócratas que han intentado estrangular la libertad desde fuera. Pero de lo que tenemos poca experiencia es de tecnologías que son capaces de corroer la libertad desde adentro. Entonces, les dejo planteada como primera cosa el estrangular la libertad desde afuera o el de corroer la libertad desde adentro. Ese es el desafío nuevo al que nos estamos enfrentando en la actualidad. A ver esto cómo es. Conócete a ti mismo. Esto lo conocemos de memoria, esta frase. Decía el antiguo aforismo griego que estaba en el templo de Apolo en Delfos. Ahora, ¿qué pasa cuando unas máquinas acaban conociéndonos mejor que nosotros mismos? Yo les pregunto, si las máquinas son capaces de conocernos mejor a nosotros que nosotros mismos, entonces ahí tenemos un desafío enorme en el cual debemos reflexionar y trabajar. Ahora, esto hasta acá es simplemente un anticipo. Yo lo que digo, vamos a ir por pasos y como decía Abad Ferreira, lo primero es desinfectar los instrumentos, es decir, vamos a recorrer cuáles son las justificaciones para hacer semejantes afirmaciones como esto, que lo que busca es provocar un poquito, sin vender miedo, como decía al principio. La idea que quiero hablarles es de lo que podríamos llamar lo que es el universo digital. Y hablamos de universo digital porque de hecho se está produciendo una traducción o una transcripción del mundo real y sus habitantes a través de sistemas digitales que en forma de datos metabolizables. Se está produciendo una transformación o una transcripción o una traducción del mundo real y sus habitantes hacia datos metabolizables en sistemas digitales. Por eso el nombre de universo digital que elegimos darle. Ahora, este proceso de digitalización ya no se ve limitado por condicionantes tecnológicas y económicas como venía sucediendo hasta ahora. Si bien la recopilación, almacenamiento y comunicación de información tienen, por supuesto, un costo económico y la necesidad de destinarle recursos a esas operaciones, estas van disminuyendo a medida que la tecnología avanza. ¿Sí? De hecho, los grandes avances de la tecnología de los últimos años han abatido esos costos, ¿sí? Que impedían, digamos, la expansión de ese universo digital. Ahora bien, del mismo modo
que el hombre ha formulado leyes para explicar el comportamiento del universo, en el caso del universo digital también existen algunas leyes que explican en cierta forma, en parte, no totalmente, que explican el crecimiento exponencial que tiene este universo. Y me interesa señalar tres: las leyes de Moore, de Nielsen y de Kreider, que explican la velocidad, cómo ha aumentado la velocidad, la capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de comunicación de los datos en nuestras sociedades. Estas leyes, en cierta manera, explican cómo se ha incrementado esas capacidades y hemos llegado a tener una medida de lo que hoy es el universo digital. Son 44 zettabytes. Zettabytes es una medida como el gigabyte, lo único que equivale a un zettabyte es un billón de gigabytes. Fíjense, 44 zettabytes es un 44 seguido de 21 ceros, una cifra que no entra en la cabeza de las personas. Pero también es importante observar que en 2015 el tamaño, la dimensión de ese universo digital era de 10 zettabytes, es decir, se multiplicó por 4,4 veces, y las proyecciones son que para el 2025 alcance 180 zettabytes, es decir, casi multiplicarse por 6 la cantidad actual. Son cantidades inimaginables de información de las que estamos hablando. Son cantidades que no entran en la cabeza de las personas. Ahora, veamos un poquito de dónde salen estos datos, porque está bien, las capacidades técnicas lo posibilitan, pero hay algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué se produce este crecimiento? ¿Qué es lo que impulsa a retener esos datos? ¿Y por qué, en consecuencia, se expande este universo digital? Fíjense, esto de alguna manera pauta nuestro comportamiento. En un minuto en Internet pasan todas esas cosas. Mandamos 41 millones y medio de mensajes por WhatsApp o mensajes de Messenger. Mandamos 188 millones de emails en un minuto. Miramos 4 millones y medio de videos en YouTube. Miramos prácticamente 700.000 horas de video en Netflix. Todo en un minuto en Internet. Todo en un minuto en Internet. Es decir, sí, está bien, las cuestiones tecnológicas facilitan todas estas cosas, pero también hay un comportamiento, ¿sí?, que nos lleva a las personas a hacer el uso y el manejo de información, porque todo esto que pasa por Internet deja sus rastros por Internet, y eso es parte de la información que está quedando y alimentando ese universo digital que estábamos mencionando. Ahora, sin ingresar en mayores detalles, los datos almacenados pueden clasificarse en tres categorías. A ver, tomado de una forma, se pueden categorizar de muchas, tres categorías básicas. La primera son los datos que son recopilados para un objetivo en particular. Están alineados con una finalidad o un objetivo. Se recolectan y se almacenan para ese objetivo. La segunda categoría son los datos cuya utilidad ya ha expirado, es decir, ya no son más útiles a la finalidad para la cual habían sido recopilados. Y una tercera categoría son datos que son de utilidad únicamente potencial, es decir, que no están vinculados de entrada con la finalidad o el propósito que tenía ese tratamiento de datos, ese manejo de datos. Lo que sucede que es la cantidad y no la calidad lo que es capaz de generar valor en los datos que tenemos almacenados. La utilidad de cada dato individual
varía de acuerdo a la capacidad de relacionarse, de conectarse, vincularse con otros datos, y con cuantos más datos, mayor valor adquiere un dato en particular, aunque de por sí solo portara, por decirlo de alguna manera, muy poca información o de muy poco valor. Así que la diversidad de datos, la cantidad de datos, la capacidad de asociarse los datos son elementos claves que venimos destacando hasta el momento. Este contexto hace que surjan algunas de las técnicas de análisis de datos que probablemente hayan escuchado hablar, como Big Data, denominada Big Data, que ha tenido su momento de prensa, por decirlo de alguna manera, que es precisamente la forma de buscar vinculaciones entre grandes volúmenes de datos, ¿sí? Buscando efectos de red. Ahí esa representación es simplemente para ilustrar cómo cada dato, que sería cada puntito, se vincula con otros y va creando esas redes, esas estructuras que nos terminan mostrando patrones, mostrando conexiones, y nos están revelando información a partir de datos en principio sin utilidad. Pero otra característica que hay, que es muy importante, es la velocidad con que se acumulan esos datos. Estos datos que se van acumulando, se acumulan en tiempo real. Piensen en el gráfico de Internet, en un minuto todo lo que pasaba. Los datos se van acumulando en tiempo real, y a medida que se van acumulando, van modificando el valor que tenían los otros datos. Porque si nosotros decimos que los datos tienen su valor en función de con qué otros datos y qué cantidad de otros datos se vinculan, permanentemente los datos están variando su valor, la valorización, la utilidad de esos datos es dinámica y varía ni bien ingresan nuevos datos. Esto en cierta forma explica por qué hoy hablábamos de partículas de ese universo digital y por qué hablábamos de datos metabolizables en esa transcripción, esa traducción del mundo real en el mundo digital. Fíjense ustedes que incluso aquellos datos que perdieron vigencia, o sea, que quedaron obsoletos, que ya no, uno diría, bueno, esto ya no sirve más, agarraría el papel y lo tiraría a la papelera, esos datos permanecen y pueden volver a cobrar sentido, volver a cobrar valor en la medida que aparecen otros datos que les aportan como para tomar un valor. Ahora, las técnicas analíticas, estas que mencionamos, no solo se refieren a enormes volúmenes de datos, como decíamos, complejos, almacenados a gran velocidad, a gran ritmo, sino también a nuevas técnicas de software, algunas de las cuales hoy sí tienen mucha prensa, como por ejemplo la inteligencia artificial, machine learning, análisis de redes sociales, análisis predictivo, reconocimiento del lenguaje natural, etc. Todas estas tecnologías de software lo que hacen es que efectivamente estos datos se puedan convertir en información. Sin estos software, sin estas tecnologías, estos datos no nos darían ninguna información. Hasta este punto que venimos, hasta este punto en que venimos avanzando, lo que he tratado de explicarles es un poco la lógica que maneja la acumulación de la información y las fuerzas de alguna manera que operan y moldean este universo digital que hacíamos referencia. Gobernados por los datos, decíamos en el título de la presentación y mencionábamos que precisamente el hecho de estar gobernados por los datos es uno de los principales desafíos que nos afectan o que nos encienden las luces de alerta en lo que tiene que ver con nuestras libertades fundamentales. En la actualidad los datos digitales son y desempeñan cada vez más un papel protagónico y son utilizados como información, pero no solo como información, sino también como guías para la acción
tanto en sectores privados como públicos, ¿sí? Y de alguna manera estos datos, sean personales o sean anónimos, marcan de alguna forma las nuevas coordenadas según las cuales se miden nuestras sociedades al día de hoy. Es sobre estos datos y no sobre la base de procesos institucionales o deliberativos en que se elaboran categorías mediante las cuales los individuos somos clasificados, evaluados, recompensados o castigados. Esas mismas categorías que se forman se utilizan tanto para evaluar méritos como para las necesidades de las personas, para medir las oportunidades, los riesgos, etc. Es en esta visión en que somos gobernados por los datos que nos preguntamos entonces cómo podemos asegurar la supervivencia de las personas como sujetos de derecho. Si de hecho estamos siendo categorizados, estamos siendo clasificados de esa forma, si se nos recompensa, nos castiga por una cuestión de hecho. De alguna forma la vida real parece ser sustituida en esa transcripción, después de esa transcripción, por el universo digital, que es cada vez más restrictivo, porque ser gobernado hoy no nos trata como si fuéramos personas comunes y corrientes, como cada uno de los que estamos acá, personas con nuestros derechos, con nuestras obligaciones, responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones, sino que se nos trata como redes de datos agregados en forma de modelos predictivos o de perfiles, redes como la que veíamos en la imagen de hoy. Y estos modelos predictivos o perfiles lo que incorporan es pura potencialidad. Es decir, quien entra dentro de un determinado perfil o una determinada categoría tiene el potencial para ser tal cosa o para comportarse tal cosa, ¿sí? Y fíjense ustedes también que además esa pertenencia a una u otra categoría va variando en tiempo real de acuerdo a lo que decíamos hoy. A medida que entran nuevos datos, se recalcula o se reperfila y entonces nosotros podíamos pasar de un momento a otro de ser defraudadores a ser buenos, no sé, buenos pagadores de impuestos, no sé, lo que fuere. O aumenta nuestro riesgo, o baja nuestro riesgo, o lo que fuere. De hecho, los individuos somos fragmentados en miles y miles de datos, somos como descompuestos en miles de datos y que cada uno de esos datos nos relacionan con diferentes perfiles. Podemos ser consumidores, posibles defraudadores, empleados con diversos grados de confiabilidad, productividad, etc. Ahora, todos estos perfiles que estoy mencionando son esencialmente diferentes a los modelos tradicionales de categorización, como por ejemplo el perfil etario, el perfil socioeconómico, etcétera, que están ajustados a clasificaciones socialmente probadas. Todas estas categorías están laudadas en cierta forma, tanto socialmente como científicamente, también en muchos de los casos. Y además una cosa muy importante es que estos perfiles no están obligados a rendir cuentas. Estos perfiles se vuelven infinitamente calculables, indexables, comparables, intercambiables. Y se encuentran en una competencia absoluta que ya no está limitada ni vinculada a ninguna norma, ni de mérito, ni de deseabilidad, ni necesidad, equidad, etc. Esto de alguna manera nos plantea el escenario en el cual estamos siendo categorizados cada uno de nosotros a partir de nuestros datos. Y es a partir de nuestros datos y no de nuestras acciones, ¿no? Sin ningún tipo de participación nuestra en los propios procesos. Uno se llega a preguntar entonces qué pasa cuando uno escucha decir los datos hablan por sí solos, ¿no?
cuando uno escucha ese tipo de sentencias, uno entra a preocuparse y dice, ¿qué pasa? A ver, vamos a analizar este tema. En este contexto que yo les estoy mencionando ahora, la validez de la información no es una cuestión una cuestión de confiabilidad y no de verdad o certeza. Fíjese la gravedad de esto. Confiabilidad y no verdad o certeza. Por lo tanto, no importa la validez del conocimiento obtenido y producido a partir de esa información, sino su confiabilidad. La confiabilidad por encima de la verdad. Esto de alguna manera surge porque en lugar de partir de esas clasificaciones preestablecidas, acordadas científica o socialmente, en el cual se analizarían los marcos, dentro de esos marcos se analizarían los datos, el tratamiento de estas enormes cantidades de información que provienen de fuentes tampoco acordes a lo que sería, por ejemplo, el método científico, ¿no? Porque se desconoce la fiabilidad de esa información que está llegando, se desconoce si son correctas, si son erróneas, de dónde vienen. Lo que importa es acumular información para generar a través de la cantidad valor hacia los demás datos. A partir de este tipo de informaciones que se construyen las categorías, perfiles, modelos, como yo les decía, con diferentes nombres posibles. La idea subyacente es la siguiente: gobernar por los datos es un medio de gobernar objetivamente, ya que el resultado producido por el análisis de datos, que son señales puras que vienen directamente del mundo en tiempo real y sin interferencia humana, casi nada, no del ojo. Esa aureola de objetividad que parece perfecta tiene consecuencias profundas, y tienen consecuencias profundas que alimentan un relato determinista, como hablábamos hoy de mañana con José, porque los perfiles y los modelos ya no se construyen social, política ni culturalmente, sino que serían el equivalente a una revelación automática que va más allá del lenguaje, del mundo en sí mismo, no es interpretada ni simbolizada, no es representada y es independiente de cualquier perspectiva ideológica. La ideología subyacente es la utopía del acceso inmediato al mundo fuera de las limitaciones del lenguaje, ya que la digitalización del mundo ofrece una respuesta radical a la crisis de representatividad, si la hay. Es decir, ya no habría nada que representar ni nada más que cuestionar, ya que los datos hablan por sí solos. ¿Sí? Bajo esa premisa se deriva todo el camino hacia atrás. En consecuencia, este relato conduce a una pérdida en la distinción entre el mundo y sus representaciones digitales, y también una distinción o una separación entre lo que es la tecnología y la cultura, y por lo tanto la despolitización y la alienación. David Brooks, un analista del New York Times, dijo en el año 2013 lo siguiente: si me pidieran describir la filosofía, 2013, la filosofía al alza hoy en día, yo diría que es el dataísmo. Quizás algunos de ustedes hayan oído hablar del dataísmo. La acuñó este señor David Brooks. Brooks lo que argumentaba es que en un mundo con cada vez mayor complejidad, confiar en los datos puede reducir los sesgos cognitivos y alumbrar patrones de comportamiento que todavía no hubiéramos percibido. Precisamente lo que veníamos conversando ahora. Por lo tanto, tiene un nombre: dataísmo. Ahora, cabe preguntarse si esto es una nueva moda tecnológica o estamos frente a una cuestión que está instalada y que realmente
se cambian las reglas del juego en forma permanente, o esto tiene una evolución, o es una moda más de las que la tecnología nos tiene acostumbrados. En primer lugar, pensemos en la nube. Todos hemos oído hablar de la nube, todos o muchos de nosotros usamos Gmail, o usamos Hotmail, o ponemos nuestros datos en Google Drive, o en el OneDrive, o en Amazon, etcétera. Ya hoy en la nube está el 25% de ese universo digital, ya está almacenado en la nube. Quienes usamos estas herramientas como medio de almacenamiento no pagamos un peso por eso. Como si uno va creciendo, hay planes pagos, ¿sí? Pero en general no pagamos un peso por usar el Gmail, ni el Hotmail, ni el Google Drive hasta cierto punto. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que significa todo esto? Como yo les mencionaba en la introducción y en parte del análisis de este recorrido que venimos haciendo, esta expansión cuantitativa del universo digital es solo una parte de la historia. Una parte que está en la base de la pirámide. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de datos metabolizables? Bueno, pensemos que estos datos que integran el universo digital son la base de una pirámide alimenticia. Por encima de ellos están los algoritmos, están las tecnologías que permiten extraer información a partir de esos datos, que serían los datos no metabolizados, antes de ser metabolizados. Estas tecnologías, dentro de estas tecnologías que permiten extraer información, las que más renombre tienen al día de hoy es inteligencia artificial, machine learning, es aprendizaje automático. Han cobrado tanta popularidad que los diarios hacen cobertura, sacan artículos y hablan de este tipo de tecnologías, lo cual, si uno se pone a pensar, es bastante sorprendente que se esté hablando de una tecnología tan compleja a nivel de los diarios. Después viene la robótica, viene enganchado toda una cuestión que parece una historia de ciencia ficción y no lo es. No lo es al punto de que las aplicaciones, por ejemplo, de machine learning, que lo que permiten es aprender de los datos para después sacar conclusiones en forma automática, ¿sí? Sin la intervención de seres humanos, en algunos de los casos, tienen tal importancia que, por ejemplo, Google, que uno la tiene como una empresa que lo que nos ofrece es un buscador donde nosotros hacemos búsquedas en Internet, también desarrolla hardware. Google ha desarrollado unos chips, unos microprocesadores especializados en machine learning, están especialmente optimizados para ser utilizados por aplicaciones de machine learning y metabolizar infinitas cantidades de datos de una manera muy eficiente. Fíjense que estos procesadores son capaces de ejecutar el trabajo en minutos o en horas de lo que antes llevaba días o incluso semanas, ¿sí? Estos gigantescas computadoras, supercomputadoras, que tienen este tipo de procesadores especializados, no son los procesadores que hay en las computadoras comunes que tenemos. Fíjese el poder que tienen. Un procesador Intel i7 es un procesador que está en una notebook, ¿sí? Y de los más potentes de Intel, tiene una potencia de 810 gigaflops. Eso quiere decir que son capaces de ejecutar 810 gigas, ¿sí? De operaciones por segundo, de puntos flotantes por segundo. Estos procesadores son capaces de ejecutar 100 millones de gigaflops por segundo. Comparen la potencia para aplicaciones de machine learning que tiene un procesador poderoso de propósito general comparado con estas especializadas. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas empresas piensan ustedes que pueden ser capaces de tener una computadora de este tipo en Uruguay? En el mundo, solo unas grandes corporaciones, imagino yo.
¿Qué gobiernos son capaces de tener esto? ¿Nuestro gobierno sería capaz de tenerlo? No, tampoco. ¿Qué gobiernos son capaces de tener este tipo de computadoras? Eso quiere decir que nuestras empresas, nuestros gobiernos, se están perdiendo de sacar todo el provecho de estos datos que estamos mencionando y toda esta información. No, porque la idea es que, como pongo a Google de ejemplo, Amazon está haciendo lo mismo, Microsoft está haciendo lo mismo, cada uno, los principales líderes de tecnología están haciendo exactamente lo mismo. Lo que se hace es ofrecer servicios, así como Google nos ofrece el servicio de Gmail, nos ofrece servicios de darnos la posibilidad de utilizar su potencial de inteligencia artificial para que nosotros le demos sus datos y tengamos nuestros cálculos, pero ellos se quedan con los datos, ¿no? A ver, esto es casualidad. Fíjense una cosa, en el 2011 este señor Peter Sundergaard, que es uno de los socios, vicepresidente senior de la consultora Gartner, que es una de las consultoras más grandes norteamericanas en el ámbito de la tecnología, dijo en 2011 que los datos son el petróleo del siglo XXI y que las técnicas analíticas como las que hemos estado hablando son el motor de combustible, el motor de combustión. Incluso se pueden rastrear versiones anteriores a esta frase que nos llevan al 2006, algún matemático británico, no me acuerdo el nombre. Pero esto parece una linda metáfora y parece sintetizar bien lo que venimos hablando. Pero fíjense que no es una metáfora. En el año 2009, hace 10 años atrás, 7 de las 10 empresas mundiales, globales, más grandes, más valiosas del mundo eran de petróleo y gas. Las que están marcadas con O y G. Al día de hoy, 7 de las 10 empresas más grandes del mundo son empresas de tecnología. ¿Sí? En el 2009 teníamos a la Shell, Exxon, British Petroleum, Chevron, Total. Ninguna de ellas figura en las top 10. Y hoy tenemos a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, Alibaba, China, Tencent, también China. 7 de las 10 principales empresas globales, las más valiosas del mundo, efectivamente son empresas de tecnología. Vaya entonces si es cierto lo que dijo este señor en el 2011. Pero no se quedó en una metáfora, sino que tiene una cuestión de valor real. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir que hay una fórmula escrita. Nosotros estamos hablando de algunas de las variables, algunos de los componentes de esa fórmula, algunos de los elementos que participan de esta fórmula. Pero evidentemente hay una fórmula escrita. Está a nosotros indagar, reflexionar y buscar cuál es esa fórmula y cuál es hacia dónde nos conduce, ¿no? El hombre ante el universo es probablemente una de las imágenes más profundas o que más nos concitan a la reflexión. ¿Qué pasa con nuestros derechos, nuestras libertades fundamentales en este contexto, ¿no? ¿Qué pasa con esto que planteamos como punto de arranque de lo que veníamos hablando? A ver, la utilización de nuestros datos, de nuestros perfiles digitales para impulsarnos a hacer, a comprar o a votar por una u otra opción, ya es parte de nuestra vida. La publicidad, la propaganda, incluso las nuevas formas de fakes o no solamente de noticias falsas, sino también cuestiones mucho más elaboradas como videos que son trucados y son hiperrealistas o fotos, ¿no? Vieron que ponen la cara de una persona. Todas apuntan en esta misma dirección. Y tenemos ejemplos claros. Cambridge Analytica, conocida por todos, se basó en estas técnicas precisamente
para enviar propaganda política personalizada a cada uno individualmente. Amazon, Netflix permanentemente nos están sugiriendo qué comprar o qué película ver, qué serie nueva ver. Y por ejemplo, si saben que a mí me gustan las series españolas, me recomienda, salió la nueva temporada de La Casa Papel, no me recomiendan la nueva temporada de Dark, por ejemplo, ¿no? A cada uno, o sea, me conoce Netflix, me conoce mejor que yo mismo. Esa es la complicación. Facebook permanentemente nos está diciendo qué es lo que tenemos que leer, lo que aparece en nuestro feed, o Twitter o Instagram, la red que ustedes quieran. No es datos que salieron de último momento y están ahí. Están pensados para que nosotros leamos esa información de acuerdo a lo que saben de nosotros. Pero ahora se plantea todavía algo que va más lejos. Lo que se trata es de adelantarse a nuestros deseos antes de que los tengamos. Ya no solamente nos conocen para, en función de lo que nos conocen, darnos sugerencias, sino que ahora lo que se pretende o lo que se busca es adelantarse a nuestros deseos antes que nos demos cuenta. Por ejemplo, ¿vieron el buscador de Google? Cuando uno empieza a buscar una frase, nos sugiere posibles búsquedas. Y muchas veces terminamos buscando una cosa que no era la que estábamos queriendo buscar. Es como si de alguna manera quisiera entrometerse en nuestra cabeza para que fuéramos a buscar otra cosa que no era la que nosotros teníamos pensado buscar inicialmente. Nos deriva. Un documento filtrado de Facebook en el año 2018 señala que sus sistemas, los de Facebook, de inteligencia artificial, producen más de 6 millones de predicciones por segundo. 6 millones de predicciones por segundo que luego se comercializan naturalmente. Y esto es lo que la economista y filósofa de Harvard, Shoshana Zuboff, conocida por José, llama el poder predictivo de estas empresas de datos e inteligencia artificial, y que está basado en la extracción de nuestros propios datos que después que son procesados nos alimentan. Nuestros datos son procesados y nos alimentan, pero no ya para responder a nuestros deseos, sino para adelantarse a nuestros deseos y de alguna manera adelantarse a lo que podemos desear. Por eso la importancia del conócete a ti mismo, del aforismo del templo de Apolo en Delfos. Y por eso la importancia de preguntarnos qué pasa cuando estas máquinas conocen más de nosotros que nosotros mismos. Y no es una pregunta retórica, es algo que está pasando. El historiador y escritor israelí que probablemente conocen, Yuval Harari, escribió un artículo para el Financial Times donde argumenta que el dataísmo, que hoy hablábamos, representa un desafío existencial para la ideología moral dominante en el humanismo, del humanismo. Dice Harari, el humanismo se enfrenta ahora al desafío existencial y la idea de libre albedrío está siendo amenazada. Una vez que los sistemas de Big Data y de todas las otras tecnologías que hemos referido me conozcan mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, la autoridad se desplazará de los humanos a los algoritmos, pasará de los humanos a las máquinas, a las computadoras. Harari lo que predice es que la conclusión lógica de este proceso en el tiempo es que los humanos otorgaremos a los algoritmos o a las técnicas, a las tecnologías, la autoridad para tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. A ver, si el libre albedrío es la potestad que tenemos las personas para elegir y tomar nuestras propias decisiones, sin una creencia general en esta condición, en el libre albedrío, la sociedad ciertamente no funcionaría, no habría responsabilidad personal, no podría sostenerse el derecho, ni mucho menos la democracia liberal.
Ni siquiera podría existir quizás el concepto de crimen. Pero los últimos avances de inteligencia artificial alimentada con estos datos que nosotros mismos producimos o nos extraen, junto a enseñanzas que también se alimentan de la neurociencia, son capaces de anticipar o impulsar lo que vamos a hacer antes de que incluso lo hayamos pensado conscientemente. Permítame plantear algunas preguntas como reflexiones finales y preguntas abiertas. En primer lugar, ¿es culpa de la tecnología? No la voy a contestar yo. ¿La tecnología nos hace más libres o nos hace menos libres? ¿Dónde quedan los procesos subjetivos? ¿Dónde quedan los procesos deliberativos? ¿Dónde reside la legitimidad de las instituciones? Todas estas preguntas abonan una discusión de fondo que es cuáles son los valores que subyacen y hacia dónde nos conducen. Hace un siglo atrás, aproximadamente, Marcel Proust se preguntaba, ¿qué es más importante? ¿Buscar nuevos caminos o mirar con nuevos ojos? ¿Qué es más importante? ¿Buscar nuevos caminos o mirar con nuevos ojos? Mi impresión personal es que en primer lugar es imprescindible mirar con nuevos ojos porque yo no soy el mismo de ayer, el mundo no es el mismo de ayer, la realidad no es la misma de ayer. Debo mirar con los ojos del día, si me resisto, si me niego a mirar con nuevos ojos, a adaptarme al nuevo tiempo, entonces corro el riesgo de desenfocar, de perder la visión, de perder nitidez, y todo eso es imprescindible para ser hombres de nuestro tiempo, para ser protagonistas, para ser forjadores de destino. En segundo lugar, a la pregunta de Proust, siempre es necesario buscar nuevos caminos. Buscar nuevos caminos para adecuarse a esta realidad cambiante, como eternos buscadores que vamos con nuestra lámpara iluminando o procurando iluminar nuevos saberes sin detenernos. Buscando nuevos caminos para evitar la alienación del hombre, buscar nuevos caminos para abrazar el ideario democrático republicano como fuente de legitimidad institucional, buscar nuevos caminos para defender el Estado de Derecho, buscar nuevos caminos para pugnar por la persona humana como sujeto de derecho y buscar nuevos caminos guiados por los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Como siempre, un gusto escucharte. Queridos todos, está a disposición un papelito para quienes quieran hacer preguntas o si las quieren hacer brevísimas, porque tenemos hasta las 19:45 y son 25, así que adelante. Sí, Roberto. Sí, buenas noches. Han descrito muy bien el peligro que significa, que representa todo este tema para las libertades y inclusive para los derechos individuales, ¿verdad? Pero quería alguna reflexión sobre algo que es escuchado, que está en conversación, que es el derecho al olvido. Es decir, la posibilidad de que esos datos que nos describen en un determinado momento de nuestra vida, que a lo mejor no es el que corresponde a otro momento, si eso no hay forma de volver atrás, o si sería viable digamos, poder imponer ese derecho al olvido. Muchas gracias. Bueno, el derecho al olvido está consagrado en nuestro derecho positivo en la Ley de Protección de Datos Personales. Lo que significa es que uno puede exigir que cierta información sea retirada de
donde esté, puede ser publicada en internet o en una base de datos, argumentando las razones por las cuales esa información carece de validez. El derecho al olvido no es una novedad. Nuestra norma tiene 10 años, 11, de 2008, pero tampoco es una novedad en el derecho comparado, particularmente en Europa, con la Directiva de Protección de Datos, que ahora fue sustituida por el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Ya estaba contemplado el derecho al olvido y de hecho hay una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional Europeo en un caso sonado en España de una persona que se opuso a que su nombre estuviera indexado en el buscador de Google. Él recurrió a todas las instancias judiciales correspondientes hasta que terminó en el Tribunal Constitucional Europeo y el tribunal terminó dándole la razón, lo que significó una lucha contra Google, porque claro, Google decía, no, yo en España no tengo, yo estoy en California, en Estados Unidos, no estoy en España, no me es aplicable ni la ley española ni la normativa europea. Bueno, como sea, terminaron aplicándole una sanción a Google, y lo que hizo Google de alguna forma fue crear un mecanismo mediante el cual cualquier persona puede solicitar que un dato sea retirado del buscador. Nuestra ley fue en cierta forma también actualizada este año, bueno, el año pasado entró a regir este año, en 2019, incorporando también algunas cuestiones que facilitan la aplicación similar de la extraterritorialidad como tienen los europeos, pero honestamente es muy difícil. Yo confío en que Google saque del indexador y nosotros no veamos más esa información, pero honestamente no confío en que Google mantenga esa información. Es lo que hoy decíamos, aquellos datos que perdieron validez, que dejaron de ser, que son obsoletos, igual son útiles, porque gracias a ellos otros valores pueden cobrar valor. Entonces estas grandes empresas que se dedican a obtener información de grandes cantidades de datos no van a renunciar a esta información. ¿Otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Tuve el gusto de ver una película de Netflix de Cambridge Analytica. No sé si ya... No la vi. Bueno, no me la contaron. Salió hace poco. Está muy buena. Y una de las cosas que me dejó muy inquieto fue que en el medio de la película aparecía un mapa donde obviamente tenía mucha injerencia o tuvo mucha injerencia en Argentina, pero también figuraba como que hubo alguna injerencia en Uruguay. Desconozco en qué. Bueno, el tema de Cambridge Analytica se inició con una aplicación que ellos habían diseñado, que personas que se suscribían a una aplicación que había desarrollado Cambridge Analytica, esas personas entregaban datos a esta empresa, que luego se hizo con muchos más datos de los que pidió, porque obtenía la información de todos los contactos de quien se había suscrito a la aplicación. Según tenemos nosotros información, hubo en nuestro país personas que se suscribieron a esa aplicación, no más de una decena de personas, hasta donde sabemos, lo que no configura una cifra de una entidad como para que los uruguayos nos veamos alarmados en eso. Donde sí hubo efectivamente gran impacto fue en Estados Unidos, como sabemos, en Gran Bretaña,
pero a nosotros nos rozó de costado y con una muy pequeña cantidad de gente involucrada. Bueno, primero que nada agradecerle la conferencia, que la estamos disfrutando mucho. Pero en un mundo que la moneda y la parte económica está priorizada, quería saber en cuanto a lo de las criptomonedas y todo este cambio tecnológico que hay, ¿qué opinión te merece y qué futuro puede tener en el concierto mundial una nueva corriente de moneda que, bueno, no están reguladas y que, bueno, tanta expectativa en ciertos mercados y en ciertos países están ampliados? Muchas gracias. Sobre ese tema, con total honestidad, no tengo una opinión formada. Creo que todavía estamos ante una cuestión incipiente. El Bitcoin tiene ya un tiempo y ha mostrado a lo largo del tiempo, no me acuerdo cuánto hace que fue que salió, ha tenido unos altibajos muy grandes. Ahora lo que es significativo, sí, igual no alcanza, a mí no me alcanza como para formarme una opinión, me falta el background económico como para tenerla también. Lo que sí es significativo, que como se supo, Facebook anunció que iba a sacar su propia criptomoneda, incluso se llama Libra, tiene un nombre. Ni bien se hizo ese anuncio, el Bitcoin pasó de valer $4.000 aproximadamente a $17.000. Lo que sin lugar a dudas, de alguna forma, quienes entienden de esto se jugaron o se movieron hacia esta moneda. Pero yo no puedo decir mucho más que esto, que son hechos, sin sacar unas conclusiones. Yo ahí le daría la derecha a los economistas para que opinen al respecto. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Una consulta. Visto que estamos bombardeados por todos lados, si uno quisiera de alguna manera restringir, por decirlo de alguna manera, el acceso a la información personal de uno, más allá de no actuar en las redes sociales y lo que sea, uno necesariamente, con la ley, por ejemplo, de bancarización, tiene que tener, sí o sí, obligatoriamente, datos puestos en los sistemas. O sea, no hay manera de aislarse, por decirlo de alguna manera, o de ser, no ser víctima de todos estos manejos informáticos. Gracias. Salvo que uno logre cumplir el sueño de poder ir a una isla en el Caribe y desconectarse de todo y dedicarse a disfrutar de las bonanzas del clima, yo creo que no. Creo que el estado de la cuestión es tal que para todo estamos conectados. Todos llevamos una computadora en nuestro bolsillo que se llama teléfono celular y que permanentemente está dejando un rastro de por dónde vamos, porque tiene localizador, tiene nuestros contactos, tiene aplicaciones, tiene todos nuestros datos. Si lo perdemos, nos perdemos los teléfonos de la mayor parte de nuestros amigos y familiares y demás. Yo creo que a esta altura no, lo que podemos hacer es actuar con responsabilidad en los ámbitos en los cuales podemos hacerlo. Y eso es un tema de poner pienso antes de hacer, ¿no? De pensar antes de hacer. Muchas veces se nos pincha o se nos impulsa a apretar siguiente, sin ni siquiera leer. Claro, ustedes dirán, es engorroso leer semejante cosa en una pantallita así chiquita y sin los lentes de pronto, sí. Pero creo que no tenemos mucha capacidad de maniobra como para, salvo actuar con responsabilidad, no tenemos mucha más margen de maniobra. Yo entiendo esto como una nueva revolución tecnológica, y como todas las otras del pasado, traen cosas buenas y se pierden otras. Pero la pregunta que yo quería hacerte es si hay los planes de contingencia para el mal uso. Eso es lo único que podemos hacer, es impagable.
desde mi punto de vista. Y son grandes los beneficios como para renunciar a esto, y además ya es una cosa que no se puede tratar. Se están haciendo planes de contingencia. Pues como con la energía nuclear, por ejemplo, se permitía generar energía con fines de salud, pero también se pueden hacer bombas. Y bueno, y con esto es lo mismo. Uno puede acceder a conocimiento que antes era imposible, sin duda, pero a su vez te pueden manipular. La cuestión es esa, cómo se regula, quién lo está tratando de hacer, a ver, dónde está eso. Nosotros tenemos, hace 10 años atrás, ustedes vieron cómo cambió, simplemente viendo la escala de las empresas más grandes, cómo cambió el mundo y la importancia que ha tomado esto. Hace 10 años, la solución que teníamos era legislar, crear normas, ¿sí?, que protegieran nuestra privacidad, que protegieran nuestros datos personales. Y ese es el enfoque que tomó nuestro país, siguiendo un modelo europeo, que mucho antes tomó la Unión Europea, y que incluso mucho antes tomó el Consejo de Europa. Y bueno, nosotros, el Uruguay, adhirió, es parte del convenio, se llama Convenio 108 para el tratamiento automatizado de datos personales del Consejo de Europa, pero que es un instrumento internacional que no es solamente para europeos, sino que se abrió en determinado momento para todos los países. Uruguay fue el primer país no europeo en adherir al Convenio 108. Hoy está México, está Argentina, de nuestra región, hay una cantidad de países de otros lados, pero ese es el único instrumento internacional para, de alguna manera, velar por la privacidad de nuestros datos. El tema que hay es un doble modelo. Está el modelo europeo, que es garantista, que busca proteger nuestra privacidad, pero hay otro modelo, que básicamente es el modelo americano, que es donde tienen pie, digamos, todas estas grandes empresas tecnológicas que naturalmente no suscriben esa forma de ver la privacidad. Por lo tanto, no veo alcanzable ni un mediano plazo siquiera que pueda existir un acuerdo internacional de Naciones Unidas o de lo que fuere, que pueda servir como paraguas para proteger nuestros derechos. De cualquier manera, yo creo que la velocidad con que esto viene avanzando hace que nuestras formas de protegernos permanentemente se vean de alguna manera disminuidas. Sí. Fíjese usted que Europa sacó hace 2 años, entró en vigencia el año pasado, entró en vigencia el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, y con grandes esfuerzos, y que se aplica a toda Europa. Nosotros tenemos una normativa que sigue esa tesis. Uruguay es considerado por Europa como un país adecuado en protección de datos personales, por lo tanto los datos que los europeos mandan para acá o viceversa son como si fuera dentro de la Unión Europea. Son cosas que nosotros hemos trabajado, Uruguay hemos trabajado para proteger a las personas en nuestro territorio. De cualquier manera es absolutamente insuficiente. Y no avisoro un cambio de que vaya a haber una tendencia, más allá de declaraciones de principios, de que todo esto vaya a cambiar. Uno no llega a captar, ¿no?, en qué consiste toda la velocidad. Uno, cuando empezó hace 40 años a trabajar, la única referencia que tenía era los 25 palabras por minuto de una máquina de escribir. Hoy eso es algo que pensaba al revés. Pero me preocupa a veces la tanta tecnología, que a veces si los jóvenes hoy, o el futuro,
van a poder tener la capacidad de pensar, como que si las máquinas están por encima o por delante de la mente humana, es medio como que preocupante, parece. Sí, lo que nosotros hablábamos de la fineza con la cual se puede llegar a influir en persona a persona. Netflix sabe lo que me gusta a mí, sabe lo que le gusta a mi hija, lo que le gusta a mi señora, lo que le gusta a cada uno de los integrantes de la familia. Lo mismo sabe Amazon, que nos recomienda una cosa a otra, y cómo a través de la predicción, de la predictibilidad, de lo que ahora se avanza, es posible modificar la forma en que nosotros vamos a proceder en el futuro. Y esto me trae a recuerdo una frase, una cosa que decía Peloduro, que cada uno de nosotros, individualmente considerado, cada uno es un idiota, pero todos juntos formamos la opinión pública. Eso decía Peloduro. Fíjense si de alguna manera esto lo traspolamos a lo que estábamos hablando, si el manipularnos a cada uno de nosotros nos genera y modifica la opinión pública. Y acá voy a enganchar con una última cosa que en los foros que tratan estas temáticas ahora sale y se pone de moda la palabra ética. Se busca que las empresas que trabajan con datos, que todos los actores que están antepongan la ética a cualquier cosa. Y a mí esto siempre me generó, y yo lo compartía hoy con José, es cuando sale a relucir la palabra ética a la luz pública, quiere decir que estamos con un problema muy grande. Quiere decir que falló el derecho, que falló el contrato social, que fallaron una cantidad de cosas, porque la ética para mí debiera ser como el aire. Tiene que estar presente, la necesitamos para vivir. El aire también. El día que empezamos a hablar del aire, es porque el aire está contaminado y la cosa está muy embromada, o cuando hablamos del agua, la ética es lo mismo. Entonces, cuando se empieza a decir, bueno, no, la solución es la ética para el tratamiento de los datos, eso a mí lo que hace efectivamente es encenderme más alarmas y dejarme más intranquilo de alguna manera que cuando buscábamos otro tipo de soluciones. Es como el último recurso. Muchísimas gracias, Federico, una vez más. La verdad que la claridad y la síntesis creo que nos deja, como él dice, más que nada interrogantes y no respuestas, porque este es un mundo a explorar y es deseable que todo esto se multiplique en nuestro trabajo y que muchos más puedan acceder a esta información. Va a estar colgada en la página de la Gran Logia y aquí Álvaro, nuestro técnico en todas estas cuestiones, nos dice que próximamente podríamos tener en tiempo real, conectado con el interior a través de la página, esta conferencia.